El nombre Samus Aran significa para la mayoría de las personas que lo han escuchado un personaje de Smash, pero esto está por cambiar, después de un periodo en la relativa y absoluta oscuridad. La serie Metroid ha vivido una historia muy ajetreada, lanzando su primer título hace ya 35 años en el NES. Creado como un homenaje a la película Alien, como vemos desde el nombre de uno de los villanos, Ridley, tocayo del director de Alien, Ridley Scott, Metroid era un juego que nos dejaba en un planeta alienígena y desconocido, controlando a Samus, una cazarrecompensas galáctica. Ciencia ficción sencilla y pura, inspirada en más de un aspecto de la película que mencioné anteriormente, un soundtrack minimalista y una protagonista femenina e independiente. Aunque no envejeció muy bien, Metroid es un título que estableció muchas primeras veces en la industria, dando pauta a un nuevo género de juegos que lleva parte de su nombre, el Metroidvania. Nintendo no hace mención de esta etiqueta en sus publicaciones, llamando a los juegos de la serie Metroid como títulos de búsqueda y acción. La verdad es que ponerle un nombre a un tipo de juego solamente simplifica explicarlos, porque para definir un Metroidvania debemos explicar lo que hace. El juego nos coloca en un espacio semiabierto, el cual combina elementos de plataforma con elementos de exploración no lineal. Metroid fue creado mezclando los conceptos de Super Mario Bros. Y el primer título de Zelda. En la actualidad, este género ha resurgido en los últimos años con juegos como Hollow Knight, Guacamelee, Axiom Verge y muchos más. A pesar de su popularidad, el padre, o bueno, en este caso la madre, de este género había estado en hibernación extendida a través de su viaje por el espacio. Después de 2002, cuando fue lanzado Metroid Fusion, cuarto título en la saga 2D de Metroid, hubo una pequeña desviación en el enfoque de Nintendo, como pasó con la mayoría de sus franquicias, 3D. Era necesario, porque pasó con todos los personajes de videojuegos que nacieron en la era de 2D. Había que hacer la prueba. Retro Studios se dedicó a crear una serie que ocuparía un lugar entre los primeros dos títulos. El resultado fue posiblemente uno de los mejores juegos de todos los tiempos, Metroid Prime. Después de dos secuelas, un título de escala reducida para DS, un juego de pinball y un patito feo del cual no hablaremos mucho, la serie Prime se afianzó como la principal oferta de Metroid en las consolas de Nintendo. Sin embargo, esto no significó que los juegos 2D fueran olvidados, pero sí pasaron a segundo o quizás tercer plano. Además de Metroid Fusion, solamente dos juegos 2D fueron creados en los últimos 19 años, un remake del primer título, Zero Mission, y uno del segundo, Samus Returns. Y nunca hay que demeritar a los remakes, porque estoy seguro que he pasado mucho tiempo jugando versiones reimaginadas de títulos viejos, pero es de señalarse cuando una serie de culto como Metroid se mantiene en la oscuridad, en especial cuando el género que creó empezó a resurgir considerablemente con algunos de los títulos que mencioné anteriormente. Nintendo posiblemente se dio cuenta y por eso vimos el remake de Metroid 2, pero todo indicó que fue parte de un plan más grande y una importante prueba para Mercury Steam, el desarrollador español a cargo de esta tarea. Dicha asignatura fue exitosa, y esto llevó a que Nintendo encargara una tarea todavía más grande al estudio, desarrollar en conjunto con Yoshio Sakamoto, uno de los creadores de Metroid, una nueva entrega de la saga de culto, un hecho y derecho Metroid 5. Tuvieron que pasar casi 20 años para que una aventura original llegara a consolas de Nintendo. Después de tanto tiempo, el momento había llegado. Este título marcará un antes y después tanto en la historia como en la planeación de la franquicia, ya que con su atmosférico ambiente y énfasis en juego fluido e historia minimalista, Metroid ha podido restablecerse entre viejos y nuevos fans de la serie y el género. Hablemos de juegos, hablemos de Metroid Dread, un juego sin pavor al éxito. Metroid es una serie interesante, y la historia para que Dread se volviera una realidad puede verse en su desarrollo. Inicialmente, Fusion era una prueba para crear un título que buscara pegarse más a una sensación de terror, además del sentimiento de soledad que generaban los ambientes de los primeros juegos de la serie. Del otro lado del charco, y muchos años después, Samus Returns ayudó a Mercury Steam a aclimatarse a un territorio considerado sagrado por muchos. En parte, el remake de Metroid 2 se encontraba limitado por la necesidad de apegarse al guión establecido por el título original de Game Boy hacía tantos años. Sin embargo, podía notarse que había potencial para el futuro, en especial con movimientos como el contraataque que fue incluido en el arsenal de Samus. A pesar de no ser un éxito comercial, Samus Returns cumplió su objetivo. La serie nunca había sido una mina de oro y su lanzamiento en 2017 se vio opacado por el nuevo bebé de la familia Nintendo, el Switch, que tuvo un retumbante debut en marzo con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nintendo, con un éxito entre manos, empezó a buscar nuevos horizontes por conocer y retomar series abandonadas. Solo hizo falta tiempo, y 2021 fue el momento exacto para traer a nuestras consolas el tan esperado Metroid 5. No voy a hablar sobre la historia del título,
De hecho, voy a hablar muy específicamente sobre cosas que me parecieron muy especiales sobre el juego, por lo que si tu intención es jugar Metroid Dread sin arruinar nada de la experiencia, a partir de este punto no hay vuelta atrás. Ahora sí, hablemos más a fondo. Hay dos factores que definen a los títulos Metroidvania recientes: la posibilidad de explorar un mundo interconectado que empieza a abrirse al adquirir nuevas habilidades, así como combate retador o incluso difícil. Antes de que Dark Souls llegara para matarnos una y otra vez, Castlevania y Metroid establecieron el precedente de jefes que requieren mayormente de habilidad más que de armas poderosas. Irónicamente, Ridley y Drácula gatearon para que Artorias pudiera volar. Sorprendentemente, Metroid cumple con ambas. Hoy en día, un juego inherentemente difícil es un concepto foráneo para Nintendo, incluso imposible, pero parece que no lo es. Si el título lo requiere, no hay problema con crear retos siempre y cuando sean coherentes. Por otro lado, hay un elemento en Dread que fue abordado por Metroid Fusion y en concepto por el primer Metroid, el terror. Esto a través de los Emis, androides que persiguen a Samus despiadadamente y que utilizan habilidades que parecerán familiares a fanáticos de Hueso Colorado de la serie. No es mi intención narrar la travesía de Samus paso a paso, pero creo que es importante hablar sobre las primeras horas del juego para entender que los desarrolladores detrás del mismo crearon una aventura que nos guía de una forma muy sutil, y la cual es perfecta para novatos y veteranos de la serie. El juego empieza con un clásico concepto de los Metroidvanias que son secuela, porque la historia así lo requiere. Samus pierde todas sus habilidades, dejándonos en el fondo de un planeta hostil y desconocido sin una sola idea de qué hacer a continuación. Después de esto, atravesamos un reducido espacio que funge como un tutorial a las mecánicas básicas del juego, así como el concepto de counter contraataque, implementado nuevamente por Mercury Steam. Es básicamente su sello distintivo. Poco después, tendremos nuestro primer enfrentamiento con un robot Emi, el cual no sabemos, pero está simplificado a comparación de los siguientes. El robot no cuenta con protección en su unidad central, y solo debemos conocer la mecánica de disparo libre, cargar el cañón Omega y destruir este primer acechador. El primer encuentro con un enemigo mayor es el inicio de una resbaladilla que nos llevará a través de Artari, primera zona del juego, en la cual conseguimos el Charge Beam y nos topamos con un enemy más. En esta ocasión, nuestro oponente está en pleno uso de sus facultades, y nos perseguirá rápida y despiadadamente a través de la zona que vigila. En esta ocasión, un aspecto adicional de los enemies es traído a la luz. Dentro de la zona, encontraremos una unidad central como aquella que vimos muerta en la zona del primer enemy. En esta situación, estará viva y tendremos un encuentro con ella. Al triunfar en este encuentro, obtendremos nuevamente el cañón Omega, el cual se utilizará en una puerta con un nuevo rayo automático. Una puerta con una defensa similar al casco del Emi, dándonos una forma sutil con la cual averiguamos cómo vencer al robot. Pasando esta puerta, tendremos que añadir un paso adicional a la pelea contra el Emi, ya que su casco lo protege del golpe de gracia. Sin embargo, es cuestión de encontrar pasillos largos con los cuales disparar al casco y, posteriormente, evadir al robot para finalmente derrotarlo con un disparo cargado. Después de este Emi, el primer reto sustancial del juego, llega un jefe que casi causó que me rindiera por el día con Metroid Dread. Digo casi porque fue solamente un rudo despertar para un Luis ingenuo que pensaba que el juego iba a ser fácil, pero no es que sea difícil, solo nos pide reconocer patrones y evadir ataques que nos derrotarían con 2 errores. Eventualmente, el momento en el que derrotas a este primer jefe es uno excelente, lleno de satisfacción por haber derrotado a un enemigo retador, pero que no llega a ser imposible. Después de todo, estamos hablando de uno de los primeros retos verdaderos del juego. Después de esta aventura por la primera zona del planeta ZDR, Samus alcanza un elevador al siguiente mapa interconectado, Cataris. En este punto es posible que nos perdamos. Sin embargo, este es uno de los pocos espacios, junto con Dairon, la zona siguiente, en que siento que es posible. Hay una razón sencilla, y puede sonar extraña, pero todo tiene que ver con qué tanto conocemos las habilidades que vamos adquiriendo. Hasta este punto, Samus tiene habilidades que le permiten anclarse a paredes y volverse invisible, así como un rayo triple para determinadas puertas. Es a través de conocer estas habilidades que podemos llegar a entender cómo continuar. Normalmente el próximo camino que debemos tomar es aquel que se encuentra bloqueado por la última habilidad conseguida. Una vez que atravesamos este bloqueo, nos toparemos con el tercer Emi, un enemigo del cual pude notar algo en una segunda vuelta del juego. Su casco es más pequeño que el del segundo. Sin darnos cuenta, el juego nos dio una ventana de oportunidad más amplia con la cual atunar el casco del segundo Emi, entendiendo que es probable que los nervios o el desconocimiento de los controles de Samus pueden causar que no atinemos en el blanco. El rango aceptable es más amplio en este segundo enfrentamiento con los Emis que con el tercero o los posteriores. Por otro lado, derrotar al tercer Emi nos otorga la siempre útil habilidad de Samus, la Morph Ball. Muchos argumentan que la transformación llega muy tarde en el juego, pero esto se puede explicar como una forma en la que los jugadores se ven obligados a usar una de las nuevas habilidades de Samus, el poder deslizarse.
Es raro porque es algo que pensaríamos siempre estuvo dentro de las aptitudes de la cazarrecompensas, pero nunca fue posible para ella deslizarse. Normalmente la Morph Ball es la primera mejor obtenida, y deslizarse nunca fue considerado. En esta ocasión resulta ser extremadamente útil, ya que ciertos acertijos que usan el Speed Booster y los infames Shine Sparks requieren justamente que Samus se deslice y no use la Morph Ball, esto para mantener el momentum del movimiento y evitar que se disipe toda la velocidad lograda. Todo fue creado por una razón, y eso nos lleva al punto al que quiero llegar. Metroid Dread te lleva de la mano, pero esta es una mano invisible. La habilidad de Mercury Steam de implementar señales sin gritarte exactamente a dónde debes de ir genera una sensación constante de satisfacción y descubrimiento. Aunque la inteligencia artificial que apoya a Samus en su aventura le da sugerencias sobre qué hacer, no es tan específica como lo fue en Metroid Fusion, dejando al aire las cosas exactas o los lugares exactos a los cuales llegar. Aunado a esto, el juego constantemente nos encarrila a continuar en una dirección hasta que demos una vuelta completa y regresemos a zonas previas, las cuales se verán modificadas por cambios ambientales o por nuevos enemigos. Muchos tratan a un Metroidvania lineal como algo malo, pero Dread hace más, creando una experiencia que nos encarrila pero no nos hace sentir encasillados, permitiendo la exploración de espacios opcionales y, como todos los juegos en la serie, conseguir mejoras a nuestra vida y municiones de manera gradual. Aparte de todo esto, Dread es un juego excelente para las personas que gustan de mejorar sus tiempos y de hacer speedruns. Los propios desarrolladores implementaron formas de romper la secuencia natural del juego, obteniendo mejoras en momentos anteriores a lo debido, convirtiendo una aventura de entre 8 y 10 horas en un sprint de menos de hora y media en el caso de los mejores jugadores. Creo que Nintendo y Mercury Steam tienen un éxito impresionante entre manos, en especial considerando el deseo constante por un nuevo título de la serie y el cariño con el cual este nuevo juego fue recibido. No sé ustedes, pero yo creo que es el comienzo de una hermosa amistad. Nintendo, Mercury Steam, Samus Aran. ¿Qué más podemos pedir? Hola, muchas gracias por llegar al final de este video. Honestamente, Metroid Dread es posiblemente el mejor juego del año. No quiero saltar a conclusiones, pero estamos muy cerca del final del año y esta es una decisión que quiero compartir con ustedes en el futuro. A pesar de que solo hablamos de pequeños elementos que hacen de Dread un gran juego, creo que es genial darnos cuenta de estas cosas que hacen que un buen juego se vuelva uno excelente. ¿Alguna vez descubriste cosas en juegos que hicieran que te gustaran todavía más? Hablando de juegos que inspiraron géneros, hay uno adorable inspirado por Zelda que me sacó muchas carcajadas en las 2 horas que me tomó terminarlo. Turnip Boy Commits Tax Evasion. El juego es lo que dice: controlamos un pequeño nabo cuyo objetivo en el juego es evadir impuestos, así como Yoshi o el primo de un amigo con el SAT. Aunque puede ser retador, también puede ser modificado para facilitar la vida a los más pequeños, y es un juego perfecto para chicos y grandes por igual, ya sea por su estilo llamativo o excelente estilo del humor. Sígueme en Twitter y suscríbete si no lo has hecho todavía. Haz clic en la campanita para estar pendiente de los próximos videos. Hasta luego, gracias por estar aquí.